cómo demostrar que una investigación cualitativa es confiable y que si te hacen la pregunta de si los hallazgos y los análisis realizados son pertinentes y se pueden confiar en ellos. Realmente muchos estudiantes que inician a investigar suscitan las siguientes preguntas. ¿La investigación cualitativa es excesivamente subjetiva o los hallazgos dependen únicamente de la opinión del investigador? ¿Existen criterios claros para validar y tener en cuenta la calidad metodológica del estudio cualitativo? Y ante esas preguntas, este episodio intenta de forma narrativa transmitir desde la historia de Mariana, una psicóloga que se encuentra en un contexto profesional, educativo, en el que se busca vislumbrar el bienestar emocional y la adaptación de los mismos a la carrera laboral en instituciones educativas públicas, que bien sabemos es un contexto retador y de situaciones bastante álgidas. Ante ello, les cuento la siguiente historia. Mariana no esperaba que la pregunta más difícil de toda su investigación apareciera cuando el trabajo ya estaba casi terminado. Durante más de un año había entrevistado docentes, había escuchado historias sobre agotamiento emocional, incertidumbre profesional y adaptación a los primeros años de ejercicio docente. Había transcrito decenas de horas de conversación, había construido matrices, había revisado una y otra vez testimonios y finalmente comenzaba a identificar algo que parecía repetirse constantemente. Muchos docentes noveles describían una experiencia similar. No era la falta de conocimientos pedagógicos lo que más les preocupaba durante los primeros años de su trabajo. Era la sensación de enfrentar solos problemas para los cuales nadie los había preparado. Aquella idea aparecía una y otra vez, en diferentes instituciones, con diferentes participantes, en distintos momentos de las entrevistas. Mariana comenzó a pensar que estaba frente a uno de los hallazgos centrales de su investigación. Por primera vez sintió que los meses de trabajo comenzaban a tomar forma. Semanas después, llegó el día de presentar avances ante el comité académico de la maestría. La sala estaba llena de estudiantes. Cada uno exponía brevemente el estado de su proyecto. Cuando llegó su turno, Mariana explicó el propósito del estudio, describió el proceso de trabajo de campo y presentó algunos hallazgos preliminares. Todo parecía avanzar con normalidad, hasta que uno de los evaluadores levantó la mano y Mariana dijo: sus resultados son interesantes. Ella sintió: gracias. El profesor continuó: ¿cómo sabemos que podemos confiar en ellos? La sala quedó en silencio y Mariana también. Durante unos segundos creyó no haber entendido la pregunta. Había realizado entrevistas, había analizado la información, había trabajado durante meses. ¿Por qué alguien dudaría de sus hallazgos? El profesor percibió su desconcierto, entonces reformuló la pregunta: ¿qué evidencia metodológica permite afirmar que esas interpretaciones son rigurosas? Mariana intentó responder. Habló de las entrevistas realizadas, mencionó la cantidad de participantes, explicó el tiempo invertido en el análisis. Sin embargo, mientras hablaba, comenzó a darse cuenta de que ninguna de aquellas respuestas resolvía completamente el problema, porque el profesor no estaba preguntando cuánto había trabajado, tampoco estaba preguntando cuántas entrevistas había realizado, estaba preguntando algo mucho más complejo. ¿Por qué alguien debería confiar en las conclusiones producidas por esta investigación? Aquella noche regresó a casa con una sensación incómoda. Por primera vez, desde que inició la maestría, comenzó a cuestionar algo que siempre había estado por sentado. Basta con encontrar patrones para producir conocimiento confiable. Abrió su computador, revisó nuevamente algunas entrevistas, leyó fragmentos que había analizado semanas atrás. Los testimonios seguían allí, las palabras no habían cambiado, pero ahora los observaba desde una perspectiva diferente. Se preguntaba: ¿podría otra investigadora llegar a interpretaciones distintas?
¿Existen evidencias suficientes para respaldar mis conclusiones? ¿Cómo demostrar que estos hallazgos no son simplemente una opinión personal? Mientras avanzaban esas preguntas, recordó una conversación que había tenido meses atrás con una profesora del programa. Durante una clase sobre metodología cualitativa, la docente había afirmado: el rigor no comienza cuando alguien cuestiona tu investigación. El rigor comienza mucho antes, cuando decides cómo construir evidencia que pueda sostener tus interpretaciones. Es aquel momento en el que la frase le había parecido quizás interesante, pero ahora se había convertido en un problema real. Y precisamente allí comenzaría uno de los aprendizajes más importantes de toda su formación investigativa, porque Mariana estaba a punto de descubrir que la investigación cualitativa sí posee criterios de calidad y sí posee estándares de rigor. Dispone también de estrategias para demostrar que sus hallazgos pueden ser considerados metodológicamente confiables, pero la cuestión era comprender cuáles eran esos criterios y cómo se construían. Sin saberlo, acababa de entrar en uno de los debates más importantes de la investigación científica contemporánea. Antes de continuar, te invito a responder la siguiente pregunta. Si dos investigadores analizan la misma entrevista, ¿crees que necesariamente llegarían a las mismas conclusiones? Escribe tu respuesta en los comentarios y explícame brevemente por qué. Además, si estás desarrollando una tesis, una investigación o proyecto académico, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En esta serie estamos recorriendo paso a paso los desafíos metodológicos que enfrentan los investigadores durante la construcción del conocimiento científico. Ahora bien, continuemos. Durante los días siguientes, la pregunta formulada por el profesor comenzó a acompañar a Mariana en cada etapa de su investigación. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en sus hallazgos? Al principio intentó responderla recurriendo a los argumentos que consideraba más evidentes. Había realizado 20 entrevistas, había dedicado meses al trabajo de campo, había transcrito cuidadosamente cada conversación, había leído y releído los testimonios. Sin embargo, mientras más pensaba en ello, más comprendía que ninguna de esas razones garantizaba por sí sola la calidad de la investigación. Porque una investigación no se vuelve rigurosa únicamente por la cantidad de información acumulada. La cuestión era mucho más compleja. Una tarde decidió revisar nuevamente uno de los hallazgos que había presentado al comité. La mayoría de los docentes entrevistados describían sentimientos de soledad profesional durante los primeros años de ejercicio. El patrón parecía evidente. Aparecía en entrevista tras entrevista. Sin embargo, mientras revisaba los documentos, surgió una pregunta inesperada. ¿Qué ocurriría si hubiera prestado atención únicamente a los testimonios que confirmaban esa idea? La posibilidad la inquietó. Abrió nuevamente las transcripciones. Esta vez no buscó coincidencias, buscó diferencias y entonces encontró algo diferente. Algunos docentes describían experiencias absolutamente distintas. Había encontrado redes de apoyo sólidas, había recibido acompañamiento institucional, habían construido relaciones positivas con colegas experimentados. Aquellos relatos no invalidaban el hallazgo principal, pero sí lo complejizaban. Por primera vez, Mariana comprendió que el rigor no consiste únicamente en encontrar patrones. También exige prestar atención a las excepciones, contradicciones y matices que aparecen dentro de los datos. Esta cuestión resulta fundamental en investigación cualitativa. Un hallazgo sólido no se construye seleccionando únicamente la información que confirma una interpretación previa, sino examinando cuidadosamente la diversidad de experiencias presentes en el campo. Por eso, semanas después, Mariana decidió compartir algunos resultados preliminares con un colega del grupo de investigación. Le mostró fragmentos de entrevistas y explicó las conclusiones que estaba construyendo. La colega escuchó atentamente. Luego formuló una observación inesperada. Yo habría interpretado este fragmento de otra manera. Mariana sintió cierta incomodidad.
Había trabajado durante meses en ese análisis, sin embargo, la observación era razonable. Las palabras de la participante permitían más de una lectura. Durante varios minutos discutieron posibles interpretaciones. Al finalizar la conversación, Mariana descubrió algo importante. La existencia de interpretaciones alternativas no era una amenaza para la investigación. Era parte natural del proceso analítico. La cuestión no consistía en demostrar que existía una única interpretación posible. La cuestión consistía en justificar por qué una interpretación resultaba más consistente con la evidencia disponible. Aquella diferencia modificó profundamente su forma de entender el análisis cualitativo, porque comenzó a comprender que el rigor no elimina la interpretación. El rigor fortalece la argumentación que sustenta esa interpretación. Pocos días después, asistió nuevamente al seminario de tesis. El tema de la sección era precisamente la calidad de la investigación cualitativa. El docente inició la clase escribiendo 2 preguntas en el tablero. Primero, ¿podemos confiar en los hallazgos? Segundo, ¿cómo lo sabemos? Después pidió a los estudiantes que intentaran responderlas. Las respuestas fueron variadas. Algunos hablaron de la experiencia investigativa, otros mencionaron la cantidad de participantes, algunos señalaron la importancia de las técnicas de recolección. La profesora escuchó atentamente. Luego, explicó que durante décadas numerosos investigadores cualitativos enfrentaron críticas similares. Con frecuencia, se afirmaba que la investigación cualitativa era demasiado subjetiva, que dependía excesivamente de quien investigaba, que carecía de mecanismos claros para evaluar su calidad. Sin embargo, estas discusiones llevaron al desarrollo de criterios específicos para valorar el rigor cualitativo. No se trataba de copiar los criterios utilizados en investigación cuantitativa. Se trataba de construir criterios coherentes con la naturaleza interpretativa de la investigación cualitativa. Mariana tomó nota inmediatamente. Aquella explicación parecía responder exactamente a la pregunta que llevaba semanas intentando resolver. Al finalizar de la sección, la profesora proyectó una diapositiva con 4 conceptos. No los explicó de inmediato, simplemente los escribió. Credibilidad, transferibilidad, dependabilidad, confirmabilidad. La mayoría de los estudiantes observó aquellas palabras con cierta confusión. Y, por supuesto, Mariana también. Nunca las había estudiado con suficiente profundidad. Sin embargo, algo le llamó la atención. Aquellos términos parecían ofrecer una respuesta estructurada a una pregunta que hasta ese momento había considerado exclusivamente personal. Quizás la pregunta del profesor no era una crítica a su investigación. Quizás era una invitación a demostrar metodológicamente por qué sus hallazgos merecían confianza. Mientras guardaba sus materiales, volvió a mirar la diapositiva. Por primera vez comprendió que el rigor cualitativo no era un atributo abstracto, era una construcción metodológica, algo que debía diseñarse, documentarse y justificarse durante todo el proceso de investigación. Y precisamente comenzaba allí el siguiente aprendizaje, porque ahora necesitaba comprender qué significaba realmente aquellos 4 conceptos y por qué se habían convertido en referentes fundamentales para evaluar la calidad de una investigación cualitativa. Durante años, muchos investigadores como Lincoln, Guba, entre otros, buscaron responder una pregunta que sigue siendo central para quienes realizan estudios cualitativos. Si la investigación cualitativa trabaja con significados, interpretaciones y contextos, ¿cómo puede demostrar que sus hallazgos son rigurosos? La respuesta no llegó en una forma de fórmula ni de una prueba matemática. Llegó mediante la construcción de criterios específicos para evaluar la confianza y la calidad del conocimiento producido. Y esos criterios transformarían por completo la manera en que Mariana entendía el rigor científico. Ahora bien, hay 4 pilares que cambiaron la forma en que Mariana entendió el rigor científico.
Durante los días posteriores al seminario, Mariana no podía dejar de pensar en esas 4 palabras que había estado proyectadas en el tablero por la maestra: credibilidad, transferibilidad, dependabilidad, confirmabilidad. Sabía que aquellos conceptos ocupaban un lugar importante dentro de la investigación cualitativa. Sin embargo, todavía no comprendía cómo podía ayudarle a responder la pregunta que había originado toda su crisis metodológica. ¿Cómo demostrar que los hallazgos de una investigación son confiables? Decidió entonces volver a reunirse con su directora de tesis. Llevaba consigo varias entrevistas, algunas matrices de análisis y una lista de dudas acumuladas durante semanas. La profesora escuchó atentamente. Luego, tomó una hoja en blanco y dibujó una estructura sencilla: hallazgos, evidencias, decisiones metodológicas, criterios de rigor. Después levantó la mirada. La mayoría de los investigadores nobles intenta defender sus hallazgos. Los investigadores experimentados muestran cómo los construyeron. Aquella frase acompañaría a Mariana durante el resto de su investigación. Por eso, la profesora en la siguiente sección comenzó con la primera palabra: credibilidad. Imagina, dijo, que una participante lee sus interpretaciones. ¿Reconocería allí su experiencia? Mariana permaneció pensativa. La pregunta parecía sencilla, pero encerraba una cuestión fundamental: ¿cómo saber si las interpretaciones construidas reflejan adecuadamente los significados compartidos por los participantes? Lincoln y Guba propusieron la credibilidad como un criterio orientado precisamente a responder esa inquietud. La credibilidad busca fortalecer la confianza en que las interpretaciones desarrolladas por el investigador se encuentran suficientemente respaldadas por la experiencia estudiada. La profesora le pidió revisar uno de sus hallazgos. Mariana había concluido que muchos docentes nobles experimentaban sentimientos de aislamiento profesional. La interpretación parecía sólida, pero la directora formuló una pregunta: ¿cómo sabes que esta conclusión no existe únicamente en tu análisis? Aquella observación llevó a Mariana a realizar algo que nunca había considerado. Decidió compartir algunos resultados preliminares con varios participantes. Durante esos encuentros presentó fragmentos del análisis y pidió retroalimentación. Las respuestas fueron reveladoras. Algunos docentes confirmaron las interpretaciones, otros aportaron matices importantes, incluso surgieron aspectos que ella no había considerado inicialmente. Aquella experiencia le permitió comprender que la credibilidad no consiste únicamente en interpretar, consiste también en contrastar las interpretaciones con quienes participaron en la investigación. Ejemplo de ello es: un hallazgo preliminar es que los docentes principiantes experimentan aislamiento profesional. La retroalimentación de los participantes no siempre es aislamiento. A veces existe apoyo institucional, pero seguimos sintiéndonos inseguros porque estamos aprendiendo a desempeñar el rol docente. El resultado es que la interpretación se volvió más precisa y más consistente con la experiencia vivida por los participantes. En un segundo momento, habló la docente de la transferibilidad, un segundo pilar dentro del proceso de investigación cualitativa. Semanas después, apareció una nueva inquietud. Durante una presentación académica, una colega preguntó: ¿estos resultados solamente sirven para las instituciones que estudiaste o podrían ayudar a comprender situaciones similares en otros contextos? Mariana intentó responder, pero descubrió que la pregunta era más compleja de lo que parecía. Lincoln y Guban plantearon que la investigación cualitativa no busca generalizar estadísticamente como ocurre en muchos estudios cuantitativos. Sin embargo, sí puede ofrecer descripciones suficientemente densas para que otros investigadores o profesionales evalúen si los hallazgos resultan transferibles a contextos semejantes. La profesora utilizó un ejemplo sencillo. Si únicamente escribes que entrevistaste docentes, nadie sabrá si tus resultados podrían ser útiles en otros escenarios. Pero si describes cuidadosamente el contexto, las características institucionales,
las trayectorias profesionales y las condiciones del estudio, otras personas podrán valorar la aplicabilidad de tus hallazgos. Mariana comprendió entonces que el contexto no era un detalle secundario, era parte esencial del rigor. Un ejemplo de ello es que en la descripción limitada se entrevistaron docentes, pero en la descripción densa, la investigadora suscita lo siguiente. Se entrevistaron docentes con menos de 3 años de experiencia laboral en instituciones públicas urbanas que atienden poblaciones socialmente diversas. La segunda descripción permite comprender mejor el alcance de los hallazgos y, por tanto, fortalece la transferibilidad. Luego encontramos un tercer pilar, la dependabilidad. La semana siguiente apareció una pregunta. Mientras revisaba el proceso de investigación, Mariana observó la cantidad de decisiones metodológicas que había tomado. Había ajustado preguntas, había incorporado nuevos temas, había ampliado algunas entrevistas, había reorganizado categorías. Entonces surgió una inquietud. ¿Qué ocurriría si nadie pudiera comprender cómo se produjeron esas decisiones? La profesora respondió introduciendo el tercer criterio, dependabilidad. La dependabilidad se relaciona con la coherencia y trazabilidad del proceso investigativo. No exige que otra investigación produzca exactamente los mismos resultados. Exige que el camino metodológico pueda ser comprendido, seguido y evaluado críticamente. Por ello, Mariana comenzó a revisar sus registros metodológicos, memos, matrices, versiones sucesivas del análisis, justificaciones de los cambios realizados durante el estudio, y por primera vez comprendió que el rigor también depende de la capacidad para demostrar y para evidenciar cómo evolucionó la investigación. Es decir, de una pregunta de investigación vamos a hacer un trabajo de campo, hay unas decisiones metodológicas, se hace un análisis y finalmente los hallazgos. Si alguno de estos pasos desaparece, la trazabilidad se debilita. Finalmente, hay un cuarto pilar y es la confirmabilidad. El último criterio fue también el más interesante y desafiante. La profesora formuló una pregunta directa: ¿cómo demostrar que tus conclusiones no son simplemente una opinión personal? Mariana volvió a experimentar la misma incomodidad que sintió durante la evaluación de la tesis con el maestro. Sin embargo, ahora poseía más herramientas para comprender el problema. Lincoln y Guba propusieron la confirmabilidad como un criterio orientador a las interpretaciones emergentes de las evidencias documentadas y no exclusivamente de las preferencias del investigador. La profesora abrió una entrevista y señaló varios fragmentos utilizados en el análisis. Luego mostró observaciones realizadas durante el trabajo de campo y después revisó algunos memos reflexivos. Observa, dijo, tus interpretaciones pueden seguir siendo interpretaciones, pero ahora podemos rastrear las evidencias que las sustentan. Aquella observación resultó decisiva porque Mariana comprendió que el rigor cualitativo no exige eliminar la interpretación, exige hacer visible la relación entre interpretación y evidencia. Te voy a dar un ejemplo metodológico completo. En la interpretación, Mariana dice, los docentes participantes, que son principiantes, experimentan inseguridad profesional durante los primeros años de su ejercicio. Evidencias utilizadas, entrevistas, observaciones, documentos institucionales y memos reflexivos. El resultado es la interpretación puede ser examinada, discutida y evaluada por otros investigadores. Al finalizar la reunión, Mariana volvió a observar las 4 palabras escritas en sus apuntes: credibilidad, transferibilidad, dependabilidad, confirmabilidad. Ahora, ya no parecían conceptos abstractos. Eran herramientas concretas para responder la pregunta que había originado toda la tesis y por ende su crisis. Porque el rigor cualitativo no consiste en convencer a otros de que una investigación es buena.
Consiste en construir un proceso suficientemente transparente para que otros puedan comprender, evaluar y confiar razonablemente en los hallazgos producidos, y esa diferencia cambiaría para siempre la forma en que Mariana entendía la calidad de una investigación. Hasta aquí, reflexiona sobre la siguiente pregunta: ¿cuál de estos 4 criterios consideras más difícil de alcanzar en una investigación cualitativa? Credibilidad, transferibilidad, dependabilidad o confirmabilidad. Escríbelo en los comentarios y explica brevemente tu elección. Además, si estás desarrollando una tesis o un proyecto de investigación, guarda este video porque los 4 criterios que acabamos de analizar suelen aparecer en evaluaciones, sustentaciones, procesos de publicación científica, entre otros. Ahora bien, ¿cómo se da la aplicación metodológica? Es decir, cómo se construye el rigor durante la investigación cualitativa. Al salir de la reunión con su directora de tesis, Mariana experimentó una sensación extraña. Por un lado, había encontrado respuestas, pero ahora comprendía que significaba la credibilidad, la transferibilidad, la dependabilidad y la confirmabilidad, pero al tiempo apareció una nueva inquietud. Saber qué son estos criterios no significa saber cómo aplicarlos. Aquella misma tarde abrió una carpeta donde almacenaba todo el material de investigación acumulado durante el último año: entrevistas, observaciones, matrices de análisis, memos reflexivos, versiones preliminares del informe. Mientras revisaba los documentos, comenzó a preguntarse: ¿en qué momento de esta investigación construí realmente el rigor? Semanas atrás había identificado un patrón recurrente. Muchos docentes describían sentimientos de inseguridad profesional durante los primeros años de ejercicio. La interpretación parecía sólida. Sin embargo, decidió someterla a prueba. En lugar de depender únicamente de las entrevistas, revisó otras fuentes. Observó registros de reuniones pedagógicas, analizó documentos institucionales, contrastó notas elaboradas durante el trabajo de campo y descubrió algo importante. Aunque cada fuente describía la situación de manera distinta, todas apuntaban hacia una preocupación similar. La inseguridad profesional no aparecía solamente en las entrevistas, también estaba presente en las observaciones y en algunos documentos institucionales. Fue entonces cuando comprendió el valor de la triangulación. Desin propuso que el uso de múltiples fuentes, perspectivas o estrategias permite examinar los fenómenos desde distintos ángulos, fortaleciendo la consistencia interpretativa del estudio. Por eso la triangulación no garantiza una verdad absoluta, pero sí ayuda a evaluar la solidez de las interpretaciones construidas. Desde un ejemplo práctico, las entrevistas mencionan: me siento sola cuando voy a enfrentar situaciones difíciles en el aula. Las observaciones: docentes principiantes consultan constantemente a colegas con más experiencia. Los documentos hablan de programas institucionales orientados al acompañamiento de docentes noveles. Y la interpretación fortalecida es la siguiente: la inseguridad profesional constituye una experiencia recurrente que atraviesa múltiples dimensiones de la práctica docente. En una segunda entrevista se encuentra la validación con participantes. Mariana decidió no detenerse allí. Recordó una observación realizada durante una sección de seminario en donde, abro comillas, los participantes también pueden contribuir a evaluar nuestra interpretación. Cierro comillas. Por ello, organizó una reunión con varios docentes que habían participado en la investigación. No les mostró únicamente citas o fragmentos de entrevistas, les presentó algunos hallazgos preliminares. Las reacciones fueron diversas. Algunos participantes se reconocieron inmediatamente en las interpretaciones, otros propusieron matices, incluso aparecieron algunos que Mariana no había considerado inicialmente. Aquella experiencia modificó varias secciones de análisis, pero sobre todo fortaleció la credibilidad de los hallazgos, porque las interpretaciones ya no dependían exclusivamente de la mirada de la investigadora, también habían sido discutidas con quienes compartieron sus experiencias durante el estudio. En una tercera estrategia es mantener la trazabilidad analítica.
Durante el proceso de análisis, Mariana descubrió que muchas categorías habían evolucionado. Algunas desaparecieron, otras cambiaron de nombre y otras emergieron inesperadamente. Entonces surgió una pregunta. Si alguien leyera únicamente el informe final, ¿podría comprender cómo llegué a esas conclusiones? La respuesta era incierta. Por esa razón, comenzó a documentar cada decisión importante. Ejemplo: categoría inicial, problemas de adaptación laboral. Revisión analítica, aparecen diferencias entre adaptación pedagógica y adaptación emocional. Nueva estructura, adaptación pedagógica, adaptación emocional. En la justificación, los participantes describen experiencias distintas que requieren análisis diferenciados. Este tipo de registro permite reconstruir el recorrido analítico y precisamente allí se fortalece la dependabilidad. En una cuarta estrategia está documentar la reflexividad. Meses atrás, Mariana había considerado extraño escribir sobre sí misma dentro de una investigación. Ahora comprendía que esa práctica era indispensable. Por ello, comenzó a registrar preguntas como ¿por qué este tema me resulta especialmente relevante? ¿Qué experiencias personales podrían influir en mi interpretación? ¿Qué aspectos del fenómeno me generan mayor sensibilidad? ¿Qué explicaciones alternativas estoy dejando de considerar? Estas notas no eliminaban su influencia, pero sí permitían hacerla visible. De hecho, la reflexividad documentada fortalece la transparencia metodológica, porque ayuda a comprender cómo participa el investigador en la construcción de conocimiento. En una quinta estrategia se encuentra construir evidencia y no solamente conclusiones. La última lección llegó mientras preparaba la sustentación de la tesis. Durante meses había concentrado gran parte de su atención en los hallazgos. Sin embargo, poco a poco comprendió que los evaluadores no examinarían únicamente las conclusiones, también examinarían el camino que la condujo hacia ellas. Entonces, reorganizó parte de la presentación. En lugar de mostrar solamente resultados, comenzó a mostrar evidencias. Presentación visualmente agradable, fragmentos de las entrevistas, observaciones, comparación constante, categorías, interpretaciones, hallazgos. Aquella secuencia parecía sencilla, pero representaba uno de los principios más importantes del rigor cualitativo. Los hallazgos no aparecen por intuición, se construyen mediante un proceso de análisis que deben poder explicarse y justificarse. Por eso, el descubrimiento que cambió la perspectiva de Mariana fue al finalizar su tesis y preparando la ponencia sobre la misma, ya que Mariana volvió a recordar la pregunta que había iniciado toda esta búsqueda: ¿cómo sabemos que podemos confiar en sus hallazgos? Ahora comprendía que la respuesta no podía resumirse en una sola frase. La confianza no surge de la autoridad del investigador, no surge de la cantidad de entrevistas, no surge de la cantidad de informes. La confianza se construye cuando el proceso investigativo permite responder con claridad, primero, cómo se produjeron los datos, segundo, cómo se analizaron, tercero, cómo se tomaron las decisiones, cuarto, cómo se construyeron las interpretaciones, por último, qué evidencias respaldan los hallazgos. Y precisamente allí reside uno de los mayores desafíos de la investigación cualitativa. No basta con producir conocimiento, también es necesario mostrar cómo fue construido. Cuando Mariana comprendió que el rigor no es una etapa de la investigación, la tesis estaba ya casi terminada. Después de meses de entrevistas, análisis, revisiones y correcciones, Mariana observaba las últimas páginas del documento que pronto defendería ante el comité académico. Sobre el escritorio reposaba los materiales que había acompañado todo el proceso, es decir, transcripciones, matrices analíticas, notas metodológicas, memos reflexivos, observaciones de campo, comentarios realizados por los participantes y las versiones sucesivas del análisis. Durante varios minutos permaneció en silencio. No estaba pensando en los hallazgos, tampoco estaba pensando en la sustentación. Pensaba en la pregunta que había desencadenado toda aquella búsqueda.
¿Cómo sabemos que podemos confiar en sus hallazgos? Ahora la observaba desde una perspectiva completamente diferente, porque durante semanas había intentado encontrar una respuesta única, una única técnica, un procedimiento, una herramienta. Sin embargo, el proceso le había enseñado algo mucho más importante. El rigor no depende de una única estrategia metodológica, depende de la articulación coherente de múltiples decisiones tomadas a lo largo de toda la investigación. Y es allí donde esta comprensión transformó su manera de investigar. Mientras revisaba sus registros, Mariana comenzó a identificar algo que antes no le había pasado. La credibilidad no apareció al final del estudio, comenzó a construirse desde las primeras entrevistas. La transferibilidad no surgió durante la redacción del informe, comenzó cuando describió cuidadosamente los contextos y participantes. La dependabilidad no nació durante la sustentación, se construyó cada vez que documentó una decisión metodológica, y la confirmabilidad tampoco apareció de manera repentina. Se fortaleció cada vez que vinculó sus interpretaciones con evidencias concretas. Por primera vez comprendió que los criterios de rigor no son una lista de verificación que se completa al finalizar la investigación. Son prácticas que atraviesan todo el proceso investigativo. Aquella comprensión modificó radicalmente su perspectiva, porque dejó de pensar en el rigor como una exigencia externa, comenzó a entenderlo como una forma de responsabilidad científica. Por eso, se le dio una conversación de forma inesperada. Días antes de entregar la versión final de la tesis, Mariana se reunió nuevamente con su directora y durante la conversación le comentó algo que le había acompañado durante semanas. Ahora entiendo por qué insistía tanto en documentar las decisiones, escribir los memos y justificar interpretaciones. La profesora sonrió. ¿Y qué descubriste? Mariana reflexionó unos segundos, luego respondió: que el rigor no consiste en convencer a otros de que tengo razón, consiste en mostrar con claridad cómo llegué a mis conclusiones. La directora asintió. Exactamente. Después añadió una frase que Mariana nunca olvidaría: los hallazgos más sólidos no son aquellos que nadie cuestiona, son aquellos que pueden resistir el cuestionamiento porque muestran transparentemente cómo fueron construidos. Aquella idea sintetizaba gran parte de lo aprendido durante las investigaciones, porque la ciencia no avanza eliminando preguntas, avanza permitiendo que las preguntas examinen críticamente el conocimiento producido. Durante mucho tiempo, Mariana había asociado subjetividad con debilidad metodológica. Por eso, va más allá de la subjetividad. Ahora comprendía que la situación era más compleja. Toda investigación cualitativa implica interpretación, toda interpretación implica decisiones, y toda decisión está influenciada por trayectorias, experiencias y contextos. La cuestión no consiste en negar esa realidad, la cuestión consiste en hacerla visible. Precisamente por eso Lincoln y Guo en el año 2018 propusieron criterios orientados a fortalecer la confianza en los hallazgos sin exigir una neutralidad imposible de alcanzar. El objetivo no es eliminar al investigador del proceso, el objetivo es garantizar que su participación sea transparente, reflexiva y metodológicamente documentada, y allí radica una de las mayores fortalezas de la investigación cualitativa contemporánea. Por eso, la lección más importante fue la noche anterior a la entrega definitiva de la tesis. Mariana cerró su computador y observó por última vez la estructura general de la investigación. Entonces, comprendió algo que ningún manual metodológico le había enseñado de forma tan clara. Una investigación rigurosa no es aquella que promete objetividad absoluta, es aquella que permite comprender cómo se construyeron los datos, cómo se desarrolló el análisis, cómo se tomaron las decisiones, cómo se justificaron las interpretaciones y cómo se fortaleció la confianza en los hallazgos, porque el rigor no es un destino al que se llega al finalizar una investigación, es una práctica que acompaña cada decisión tomada durante el camino, y esa comprensión transformaría para siempre su manera de producir conocimiento. Finalmente, ¿cómo se construye el rigor cualitativo? La credibilidad
a través de una pregunta central. Las interpretaciones representan adecuadamente las experiencias estudiadas. Las estrategias son a partir de la validación con participantes, la permanencia suficientemente en el campo, la triangulación y la comparación constante. Respecto a la transferibilidad, la pregunta central es: ¿otros investigadores pueden comprender el contexto y valorar la aplicabilidad de los hallazgos? Dentro de las estrategias está la descripción densa, la contextualización detallada y la caracterización de participantes. En relación a la dependabilidad, la pregunta central es: ¿el proceso metodológico es coherente y trazable? Por eso empleamos las estrategias de registro de decisiones, bitácoras metodológicas, auditoría del proceso. Finalmente, la confirmabilidad. Dentro de la pregunta central de esta está: ¿las interpretaciones están respaldadas por evidencia? Dentro de las estrategias podemos mencionar la trazabilidad analítica, la vinculación entre datos y hallazgos, los memos reflexivos y la revisión crítica de las interpretaciones. En una matriz integradora podríamos hablar de datos, análisis, reflexividad, trazabilidad, rigor, confianza en los hallazgos. No siendo menos importante, si actualmente desarrollas una investigación cualitativa, responde las siguientes preguntas. Credibilidad. ¿Qué evidencias muestran que tus interpretaciones reflejan las experiencias de los participantes? En cuanto a la transferibilidad, ¿qué información contextual has incluido para que otros comprendan el alcance de tus hallazgos? Desde la dependabilidad, ¿qué decisiones metodológicas has documentado durante el proceso? Y en la confirmabilidad, ¿qué evidencias permiten respaldar tus interpretaciones principales? Posteriormente, identifica cuál de los 4 criterios presenta mayores debilidades en tu investigación actual. Continuando con la historia de Madriana, cuando entregó finalmente su tesis, creyó haber comprendido los principales fundamentos del rigor cualitativo. Sin embargo, durante una conversación posterior con otro investigador, apareció una nueva inquietud. Hablas mucho de credibilidad y confirmabilidad, comentó él, pero todavía no me has explicado cómo contrastaste tus hallazgos. La pregunta parecía sencilla, pero escondía uno de los procedimientos más utilizados para fortalecer la calidad metodológica de una investigación, porque una vez comprendemos qué es el rigor, surge inevitablemente una nueva cuestión. ¿Cómo se contrastan las interpretaciones para fortalecer la confianza en los hallazgos? Esa pregunta nos conducirá a nuestro próximo encuentro: triangulación en investigación cualitativa, porque una sola fuente rara vez es suficiente. Allí exploraremos triangulación de datos, triangulación de investigadores, triangulación teórica, triangulación metodológica, fortalezas y límites de cada estrategia, y veremos cómo la triangulación puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la credibilidad de una investigación. Antes de finalizar este episodio, me gustaría dejarte una pregunta para la reflexión. ¿Cuál de los 4 criterios de rigor consideras más difícil de aplicar en tu propia investigación y por qué? Comparte tu respuesta en los comentarios. Además, si esta serie está fortaleciendo tu comprensión en la investigación cualitativa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas seguir explorando paso a paso los desafíos metodológicos que enfrentan los investigadores, docentes y estudiantes en la construcción de conocimiento científico.